ayudador, Señor. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Tú eres nuestra roca eterna. Tú eres, Señor. No hay nadie como tú, oh Dios. No hay nadie. Te adoramos en esta mañana. Te bendecimos, Señor. Tú eres, oh Dios, la roca eterna, inconmovible, oh Dios. Tú eres nuestro sustento. Tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Nuestra paz eres tú, oh Dios. Tú eres nuestro sustento en las tribulaciones, en las tempestades, oh Dios. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú nos amaste a precio de sangre. Oh Señor, yo te adoro en esta mañana y te doy gracias. Gracias por tu Hijo amado Jesús. Señor, que pensaste en nosotros al dar tu Hijo unigénito en la cruz del Calvario para darnos vida, para darnos vida eterna, para darnos salud, para darnos gozo, paz, ternura, Señor Jesús. Porque cuando nadie nos amó, tú nos amaste a precio de sangre. Y en esta mañana yo te doy gracias por tu fidelidad, por tus palabras, Señor, gracias. Porque tú te haces presente en nuestra vida, porque te amamos y estamos agradecidos de lo que tú has hecho en nosotros y para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos en esta mañana, aleluya. Podemos sentir la presencia del Señor en medio de nosotros, porque Él habita en medio de la alabanza, Él habita en medio de nuestra alabanza, porque Él conoce y escudriña los corazones y conoce las intenciones de Él, del corazón, Señor. Aleluya, en esta mañana te bendecimos porque Él es nuestro roca eterna y nuestro ayudador, aleluya. Abrimos la palabra del Señor, les invito a compartir conmigo y buscar la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. El libro Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor, el versículo, 44 y 45. Y les pido que se queden con sus Biblias abiertas porque estaremos hablando en esta mañana de enfrentando tus gigantes. ¿Cuántos gigantes nosotros hemos escondido o nos hemos escondido por estos gigantes? En esta mañana Dios nos invita en esta mañana a enfrentar nuestros gigantes, pero a través de Él vamos a enfrentarlo, amén. Y vemos la historia en Primera de Samuel y la vamos a leer en el capítulo 17, versículos 44 al 45, y vamos a estar en esta mañana hablando de la vida de un joven que fue señalado y que fue escogido por Dios para enfrentar los gigantes. Así como David enfrentó en una ocasión el gigante Goliat, Dios nos invita en esta mañana a enfrentar nuestros gigantes. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu. Amén. Leemos la palabra del Señor y dice: dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, quien tú has provocado.
Gracias al Señor por esta bendita y hermosa palabra del Señor. Aleluya. Y como dice la historia del joven David en Primera de Samuel, vemos desde el capítulo 13 cómo Dios escoge al primer rey de Israel llamado Saúl. Dios lo escoge muy experto en su vida militar, en su carrera militar. Dios lo escoge para ser rey de Israel, como primer rey de Israel. Y coge a este joven para enfrentar los enemigos de Israel, aquellos que se habían levantado contra el pueblo de Israel y que querían hacerle daño y hacerle guerra al pueblo de Israel. Y Dios escoge a Samuel para enfrentar y ser el líder de esta nación. Pero Samuel, en una ocasión, dice en el capítulo 15, dice que se desesperó tanto que el profeta Samuel se demorara y comenzó a hacer el trabajo que le correspondía al sacerdote Samuel. Y comenzó a levantar inciensos, a hacer lo que le correspondía al sacerdote de la vida espiritual del pueblo militar. Y comienza a usurpar el trabajo que Dios había señalado sobre el profeta Samuel. Y Dios le dice a Samuel y le dice que lo envía a donde Samuel, donde Saúl, y le entra y le dice a Saúl, porque no había obedecido el mandato que Dios le había dado sobre los amalecitas. Y vemos cómo Saúl fue desechado porque no había obedecido lo que Dios le había mandado. Y por cuanto no aniquiló al rey y a todas las cosas, sus pertenencias, Dios lo desechó como el rey. Y es entonces que le da el mandato al profeta Samuel a ir a la casa de Isaí y ofrecer sacrificio, porque Dios había escogido un nuevo rey para Israel. Y es allí donde el profeta Samuel unge a David como segundo rey de Israel. Lo unge. Es maravilloso. Si vamos al capítulo 16, vemos cómo Samuel, después de haber mirado a los 7 hijos de Isaí, pero aquí no hay ninguno, todavía hay alguien, hay otro hijo tuyo. Isaí dice, sí, hay uno que está pastoreando las ovejas. Y ahí lo buscan y ungen a David como próximo rey de Israel. Y entonces llegamos al capítulo 17. Y en el capítulo 17, los ejércitos de los filisteos estaban alineando su ejército contra el ejército de Israel. Y vemos a un Saúl temeroso. Vemos a un líder asustado, temeroso por la fila de enemigos que tenía al frente y que le hacían burla al pueblo de Israel. Lo dice aquí que en el versículo 11, Saúl dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Cuántos gigantes están en nuestra vida? Turbándonos, metiéndonos miedo, paralizándonos, paralizando tu ministerio, paralizando tu matrimonio, paralizando a tus hijos, porque no hemos enfrentado los gigantes que se levantan y se burlan contra el pueblo de Dios, contra las familias de Cristo Jesús,
contra tus hijos se burlan, contra tu matrimonio se burlan. Entonces en esta mañana Dios nos está llamando a enfrentar, a decirle no más, no más. No te burlas más de los hijos de Dios. No te burlas más de mí porque yo soy hijo o hija de Dios. Porque Dios me compró, me lavó, me puso un cántico nuevo en mis labios y hoy enfrento a todos los gigantes que se han levantado contra mí y mi casa y mi familia. Siendo el mes de la familia para nosotros, porque sabemos que hay el mes de septiembre, me parece, o otro mes que es declarado mes de la familia, pero nosotros como iglesia, ya que existe el mes de febrero, el amor y la amistad, sabemos que no hay expresión más grande de amor que lo dio todo en la cruz. Esa es la expresión más maravillosa que un ser humano pueda tener, que nos expresó, que nos amaba como nadie nos podrá amar. ¿Ven? Entonces, este gigante sale de las filas de los filisteos y comienza a burlarse del pueblo de Israel. Y como leíamos en el versículo 11, Saúl estaba temblando, asustado, porque ¿quién podría vencer a este gigante? Y buscando la traducción de los 6 codos y un palmo que este gigante de los filisteos estaba de su altura, buscando la definición en estos tiempos, no es otra cosa que los 9 pies y 5 pulgadas que ese hombre medía. Imagínese un hombre de 9 pies. Y si usted se busca en los Guinness, usted podrá encontrar baloncelistas que han medido 7, 8 pies. Pero imagínese un gigante de 9 pies y medio haciéndole burla a los tuyos, haciéndole burla a lo que tú no puedes lograr, haciéndole burla a los escuadrones de los hijos de Israel. Óigame, cuántos gigantes nosotros hemos enfrentado y cuántos gigantes nos hemos escondido de esos gigantes, porque decimos es que es muy grande, no podemos. Pero en esta mañana Dios nos está retando, Dios nos está llamando, que ya no es tiempo de esconderlo en el closet o detrás de la puerta o detrás de un cuarto donde lo podemos esconder el gigante. Es tiempo de enfrentar nuestros gigantes, es tiempo de pararnos firmes y decirle basta ya que te rías de mí, basta ya que te burles de mí. Yo voy en el nombre de Jesús contra ti, aleluya. Entonces, aquel pueblo temeroso, asustado, no sabían qué hacer. Un líder temeroso contagió a todo el ejército de Israel, porque no tenían un líder que se levantara y dijera: yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Y vemos a este joven, este muchacho que cuidaba y apacentaba las ovejas. Dice la historia que su papá lo envía a la guerra, diciéndole: vete y llévale alimento a tus hermanos. Y le dio unas ordenanzas a David: llévale tanto, y específicamente le dijo de cada uno de los víveres que le tenía que llevar a sus hermanos. Y cuando ya David llegó
al campo de batalla, vio cuando estaba el pueblo de Israel a un lado y estaba al otro lado el pueblo de los filisteos, y entre medio de ellos estaba el valle. Yo no sé cuántas veces tú te has sentido que has estado a un extremo y al otro extremo está el enemigo, y en el medio está el valle o está el desierto y no sabes dónde ir, o está el mar rojo donde no sabes a dónde ir. Pero en esta mañana yo quiero decirte que el líder todopoderoso Jehová está contigo como poderoso gigante, aleluya, para que puedas vencer todo gigante que se te enfrenta. Entonces, David llegó en medio de esas circunstancias, en medio de esa atmósfera. Llega David. Y David llega a procurar por sus hermanos. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están los hijos de Isaí de Belén? ¿Dónde están? Y comienza a procurar. ¿Están vivos? Comienza a procurar por ellos. Y comienza a oír. De repente, cuando el gigante Goliat sale al campo de batalla a burlarse nuevamente de los escuadrones de Israel. Pero en esta ocasión, dice la palabra en el versículo 23, que lo oyó David. David oyó cuando el gigante Goliat se levantó y se burlaba del pueblo de Israel. Y David le dice, oye, yo te voy en el nombre del Señor. ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que se está burlando del pueblo de Israel? El primer gigante que David venció y le demostró al pueblo de Israel: tenemos que vencer el miedo, tenemos que vencer el gigante que nos paraliza, tenemos que vencer el gigante que si me rechazan o si no funciona o si fracaso o si se burlan de mí o si es la voluntad de Dios. En esta mañana tenemos que vencer el gigante del miedo, el gigante que nos paraliza como individuo, que nos paraliza como padres de familia, que nos paraliza como líderes, que nos paraliza como comunidad cristiana. Nos está paralizando el miedo. Por si acaso, o si funciona, o si fracasamos. Pero en esta mañana Dios nos está invitando a que tenemos que enfrentar el gigante del miedo. Amén. Tenemos que enfrentar a aquellos que nos paraliza. Aquellos que nos dicen, no vas a poder. No vas a poder. Mira, el gigante mide 9 pies y medio, no podrás vencerlo. Pero David entendía y confiaba en el Dios que lo había librado tantas veces. Y David oyó, dice la palabra, la historia, David oyó cuando aquel gigante se burlaba del pueblo de Israel. Y pregunta a David, ¿quién es este? Pero ¿quién es este que le está hablando al pueblo de Israel? ¿Quién es este? Y comenzó a indagar lo que sucedía. Pero en el capítulo 32, mire lo que dice. Mire lo que dice David. David le dice al rey, David un muchachito,
un muchachito joven de buen parecer, porque dice la palabra que él era de buen parecer. Un joven oliendo a ovejas. Un joven insignificante para muchos, pero poderoso en el nombre de Jesús. Lleno del poder de Dios, lleno de valentía, porque él sabía en quién confiaba. Es que, joven, cuando te miren a los ojos y piensen, oh, este joven, este no va a poder ser un buen líder. Déjame decirte que si David fue un líder cuando se había miedo en el pueblo de Israel y demostró valentía, cuando se necesitaba mostrar la valentía, Dios está llamando a los Davises de este tiempo. Dios está diciendo, podrás vencer los gigantes del miedo. Si me tienes a tu lado, podrás vencer el gigante del miedo. Y en el capítulo 32, David le dice a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Óigame, qué terrible. Habría que estar lleno del poder de Dios. Habría que estar lleno de la confianza y del poder de Dios, la autoridad divina que Dios nos da para poder enfrentar a aquel gigante que se burlaba y amenazaba al pueblo de Israel. Otro gigante que podemos y podrá y David lo enfrentó fue el gigante del desprecio. Fue el gigante de la falta de confianza que puede lograr un líder. David, el joven, David, el que olía a ovejas, el que nadie pensaba que podía enfrentar, el gigante temeroso y aquel gigante de 9 pies y medio que se burlaba del pueblo de Israel. Imagínense, él medía 9 y medio y dice la palabra que ese hombre tenía un casco también, imagínate, se veía más grande. Y tenía una vestimenta de guerrero y tenía la habilidad de pelear y de mover su espada. Era un guerrero, no solamente un gigante, sino era un guerrero que mataba a aquel que le enfrentara. Pero en esta ocasión se enfrentó con el escuadrón de los hijos de Israel. Y el Dios de Israel le dijo, oh no más, porque hay un joven fiel a mí que confía en mí y en lo que yo he guardado de él y enfrentará hoy a los gigantes. Y además de enfrentar el gigante del miedo, enfrentó al gigante del desprecio. Enfrentó el gigante de los de tu casa que no creen en ti. Muchas ocasiones podemos esperar los de afuera. Ese no va a crecer o ese no va a prosperar. Ese Dios no lo va a bendecir porque mira, es joven, no tiene experiencia alguna. Pero déjame decirte en esta mañana, si Dios está contigo, Dios peleará por ti. Dios abrirá camino a pesar de que se levante el gigante del desprecio contra ti. Porque Dios mira el corazón y escudriña el corazón de sus hijos. Y en esa ocasión, en el versículo 28, vemos que su propio hermano mayor le dice a David, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David.
y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su propia casa, su propio hermano, sintió desprecio o menosprecio por su hermano menor. No entendía lo que Dios había depositado sobre David. Quizás en tu propia gente, en tu propio alrededor, en tu propio vecindario, dirán, Dios no va a fijar en ti. Dios no obrará. ¿Quién tú? Tú no sabes nada de Biblia, tú no eres maestro, tú no cantas, tú no eres músico. ¿Cómo Dios te va a bendecir? Pero como el Dios de Israel, el Dios creador del universo, el Dios que envió a su Hijo para morir en la cruz, lo conoce todo, lo escudriña todo y mira el corazón tuyo. Y sabe lo que hay en él y lo que escondes en él. Por eso más tarde encontramos que David, dice la palabra, que tenía el corazón como el de Jehová, como el de Dios, porque era un corazón sensible a la voz de Dios, porque sabía que cuando pecara, si él se humillara, Dios lo iba a perdonar, aunque hubiese las circunstancias y las consecuencias de su pecado. Pero él sabía que Dios, el Dios de Israel, el Dios grande, poderoso, lo iba a levantar del lodo cenagoso y le iba a poner sobre peña. David enfrentó el gigante del miedo, el gigante de su propia casa, del desprecio y menosprecio de su casa. Enfrentó los celos y la envidia de sus hermanos. Dios nos está invitando a enfrentar nuestro gigante en nuestro tiempo. Y podemos entender que en el versículo 26, David dice, entonces habló David a los que estaban juntos a él y diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Cuando a ti y a mí nos menosprecian, recuerda que Dios mira nuestro corazón, mira nuestra actitud ante ese gigante que se ha levantado y nos amenaza y nos menosprecia. Déjame decirte y recordarte que Dios lo conoce todo, lo sabe todo, pero no podemos alzar nuestras manos, sino dice la palabra que Dios peleará por nosotros. Aleluya. El tercer gigante que se enfrentó y venció es el gigante de nuestras circunstancias. El gigante de las circunstancias que te dicen, no vas a poder. No tienes nada a tu favor. Eres inexperto en el área. Eres joven. No tienes algún conocimiento en el área. O si tienes un poco conocimiento, pero no eres el experto que necesitas ser. En esta mañana, Dios nos está invitando a enfrentar los gigantes que nos paralizan como ser humano, como iglesia, como individuo, como padres de familia. Dios nos está invitando
a que venzamos nuestros gigantes en el nombre de Jesús. No podremos vencerlos solo, porque no podemos sin la fuerza de Jehová que está a nuestro lado. Necesitamos a Dios a nuestro lado para poder enfrentar los gigantes que nos amenazan y se burlan de nosotros. Pero en esta mañana, iglesia, yo te invito, como hizo David en aquella ocasión en el capítulo 17. Dice la palabra del Señor. En el versículo 49 dice que David metió su mano en la bolsa que él tenía del pastor. Metió su mano. Y antes de meter su mano, dice la historia, que él puso allí 5 piedrecitas. 5 piedrecitas que puso en su bolsa de pastor. Dice en su bolsa de pastoril, porque él tenía en su bolsa todas las medicinas para poder enfrentar a los osos y los leones que él podía enfrentarse para cuidar a sus ovejas. Y dice en el versículo 49, metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. En esta mañana Dios nos invita a enfrentar a nuestros gigantes. Yo no sé cuál sea tu gigante en esta mañana, iglesia. Yo no sé cuál sea tu gigante en esta mañana. Pero Dios nos está invitando a enfrentar los gigantes que nos están paralizando, que nos están metiendo miedo, que nos están despreciando, que nos están diciendo eres muy joven, incapaz, o quizás te están diciendo ya eres anciano, ya no tienes las mismas fuerzas para pelear. Pero déjame decirte que si tú tienes el Espíritu de Jehová que está sobre ti, podrás vencer, podrás enfrentar los gigantes que te amenazan en esta mañana. Es que te invito en esta mañana a levantarte firme, confiando que Dios está contigo para enfrentar los gigantes. Saca tu piedra. Mueve la onda en el nombre de Jesús y vence al gigante que te está paralizando en esta mañana. Si te está paralizando tu ministerio, levanta la piedra en el nombre de Jesús. Si está paralizando tu familia, tus hijos, levanta la onda, la piedra para vencer al gigante que te paraliza y paraliza tu familia. No permitas que el gigante se burle de tu familia. No permitas que el gigante se burle y amenace tu casa. Porque Jehová está contigo. Porque Jehová ha prometido estar con nosotros, con sus hijos hasta el fin del mundo. Porque Dios está de tu lado. Porque Dios es nuestro refugio. Porque Dios es tu roca eterna. Y no hay nada que pueda movernos si Dios está con nosotros. En esta mañana, vence y enfrenta el gigante del miedo, del menosprecio y de aquel que dice que eres un inexperto. Vence todas las circunstancias que puedas encontrar en el camino en el nombre de Jesús. Y esto lo podrás lograr solamente con sacar una piedra
Pero al sacar la piedra de la confianza, refuérzala, iglesia, refuérzala con la oración y el ayuno, porque así podremos vencer a los gigantes que se levantan y nos se burlan de nosotros, sus hijos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, vence los gigantes que se amenazan tu casa, amenazan tu familia, amenazan tu ministerio. Solamente con la piedrecita de la confianza de la palabra que Dios ha derramado en ti, refuérzala con la oración y el ayuno y Dios te abrirá camino. Dios, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. He predicado la palabra que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, porque tú me has hablado a través de ella. Y en esta mañana yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque en el nombre poderoso de ti, Hijo Jesús, enfrentaremos los gigantes que se levantan en esta ciudad de Kansas City. En el nombre poderoso de tu Hijo, conquistaremos la tierra que tú nos has dado en Kansas City. Y proclamaremos el año agradable para esta ciudad. Yo te pido que cada día tú aumentes nuestra fe, tú aumentes nuestra fuerza, Señor Jesús, y que nos ayude a caminar este camino que tú has trazado para la iglesia House of Mercy en Kansas City. Te doy gracias en esta mañana. Bendecimos a todos los oyentes a través de las redes sociales y que tú seas con ellos y que tú les des fuerzas y abras camino en medio de cualquier gigante que ellos se enfrenten, sea de enfermedad, sea económica, ellos se puedan parar firme, confiando en la piedra inconmovible que eres tú, Jesús, y que podrán vencer todo gigante que se levante contra ellos. Yo te pido que haya bendición en los hogares que nos escuchan, que tú, Señor, bendigas a cada hogar, cada familia sea impactada a través de esta palabra. Bendícenos en esta mañana. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Te invito a que les des me gusta y en el canal de YouTube que tenemos de la iglesia House of Mercy en YouTube, dale a la campanita y entonces cada vez podrás oír los mensajes de la iglesia House of Mercy. Dios te bendiga y Dios te guarde y que la bendición del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu esté en ti, en tu casa y en los tuyos. Dios te bendiga.